Muy bien, Juan Carlos. Pues bienvenido a esta conferencia titulada Transformar la educación a través de las competencias. Me gustaría presentar al doctor Juan Carlos Sánchez Huete, doctor en Filosofía, Ciencias de la Educación, de la UCM, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, maestro en Educación Física por la Escuela Universitaria Don Bosco. Tiene un máster en Animación, Telemática, Formación en Red, entre entre otras formaciones, y también la producción de sus libros, que se suma pues a su amplia trayectoria académica, de la cual estamos gustosos de tener presente. Con esta breve presentación, Juan Carlos, te damos la bienvenida. Puedes iniciar tu presentación. Bien, no sé si probablemente así no pueda verse del todo bien. Voy a probar a poner la presentación completa y me decís, voy a pasar de una diapositiva a otra para comprobar que la presentación está evolucionando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora mismo estamos viendo una diapositiva que es el título de la conferencia, Transformar la educación a través de las competencias. Y ahora estamos viendo un texto de Paulo Coelho con una fotografía. No, Juan Carlos, se está quedando ¿No? en la inicial, en la primera diapositiva. Vale. Bien, Bueno, ahora sí vemos el cambio. vale, pues entonces lo voy a dejar en este modo, si os parece. Y así Perfecto, vamos evolucionando, ¿de acuerdo? de acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y por supuesto quiero agradecer a Redipe la oportunidad ofrecida para poder dirigirme a ustedes con un tema con el que pretendo generar cierta controversia, muy pequeñita, ¿no? Pero desde luego sin que estas opiniones que podamos tener pues, sean contrapuestas, por supuesto, lleguen a enfrentarnos, sino más bien por mantener una equidistancia entre lo razonable, el sentido común, lo académico y lo pragmático. Me gustaría comenzar por dar un significado al título de nuestra intervención, transformar la educación a través de las competencias. Llevamos años hablando de competencias y no nos damos cuenta que, sin quererlo, somos competentes desde bien pequeñitos. Porque, como decía Paulo Coelho, un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Y ser competente en estos tres ámbitos ya de por sí, desde luego, es meritorio. Y sin duda, yo creo que una grandísima consecución de las personitas en proyecto de vida. Y sin embargo, a pesar de estos anclajes, nos preguntamos, como hiciera en su momento Alejandro Dumas, ¿cómo es que siendo tan inteligentes los niños son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Y él mismo se respondió, debe ser fruto de la educación. Las competencias se conceptualizan como un saber hacer que se aplica a una diversidad de contextos que pueden ser académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible, resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. ¿Qué mejor que leer estos dos ejemplos para saber que realmente somos competentes? Invito a que leamos los textos. Nos damos cuenta que en este primer mensaje se advierte que, a pesar de mezclar letras, en este caso, bueno, es un texto que, si nos damos cuenta, cambiamos la primera y la última letra, siempre que éstas estén en la posición correcta de la palabra, aunque el resto están descolocadas, somos capaces de leer sin dificultad. Vamos a probar con otro texto. Aquí advertimos que el mensaje mezcla letras y números. Y si estos números son parecidos a letras, podemos dar sentido también al mensaje, descifrarlo y comprenderlo. Supongo que nadie habrá tenido dificultades para ello.
¿Por qué ocurre esto? Nuestro cerebro realmente está preparado para los retos que un proceso educativo requiere, porque las funciones ejecutivas actúan de forma conjunta en varias combinaciones para que nos desempeñemos de forma competente. Así, por ejemplo, la función de activación nos organiza y establece las prioridades para iniciar una tarea, el foco que concentra la atención, el esfuerzo para regular el estado de alerta, la emoción que controla la frustración o normaliza la alteración, la función ejecutiva de la memoria para acceder a los recuerdos y la acción que vigila las operaciones a realizar. Hagamos unos ejercicios sencillos para poner en juego estas funciones ejecutivas. Vamos a leer las palabras de arriba hacia abajo. Bueno, como vemos, evidentemente es un ejercicio sencillo donde realmente la dificultad es casi inexistente, ¿no? Sin embargo, si añadimos alguna dificultad, como la de nombrar el color en el que están escritas las palabras, de arriba hacia abajo, entonces nuestras funciones ejecutivas se disponen de otra forma para resolver de forma competente la tarea encomendada. Vamos a hacerlo. Recuerdo, nombramos el color en el que están escritas las palabras, de arriba a abajo. Nos estamos dando cuenta que ya hay una dificultad y esto nos cuesta más, ¿no? Es fácil pensar que nuestro cerebro está preparado para desarrollar esquemas de trabajo más o menos complejos, porque si lo preparamos para ello desde el aprendizaje por competencias, se favorecen los propios procesos de aprendizaje debido a esa fuerte interrelación entre concepto y procedimiento, ¿no? El concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. No obstante, y es la pregunta que quiero lanzar, ¿en qué somos realmente competentes? En un mundo donde las tecnologías de la información y la comunicación son determinantes, parece lógico que el dominio de la competencia digital, que es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad, y de la competencia tecnológica referida a esa capacidad de utilizar herramientas para desarrollar trabajo asíncrono o remoto en equipo, por ejemplo, documentos en las nubes, edición colaborativa de archivos en tiempo real, calendarios de tareas, plataformas de gestión de proyectos. Pues este mundo de las tecnologías nos debe situar en una posición privilegiada para una cosa tan sencilla como ser capaz de poner en marcha un simple microondas, porque he llegado a una casa de alquiler y no tengo las instrucciones y, por ejemplo, no entiendo el maldito teclado de microondas. Esto es una experiencia que me ha pasado a mí hace poquito. Entonces, bueno, pues no entendía este microondas, no estaba familiarizado con él y además de no poder calentar ese desayuno, esa comida, pues encima me siento un auténtico inútil, ¿no? Entonces, ¿ya no soy competente? No lo sé. Si se trata de poner en marcha el microondas, no, desde luego que no, ¿no? Ahí tuve la ayuda de mi mujer y de mi hija que me ayudaron. Pero si se trata de desayunar, sí que soy competente porque puedo recurrir, como en este caso, a terceras personas para calentar ese café, o simplemente, si no tengo a nadie, me bajo a una cafetería, pido un café con churros y salgo del paso. No es lo peor el no conseguir desayunar por no saber cómo funciona el microondas. Lo malo es cuando en un uso desmesurado y o adictivo de las tecnologías nos conduce a situaciones de riesgo como las que vamos a comentar. En 2021, Custodio, plataforma en seguridad online y bienestar digital para familias, recopiló acrónimos que las familias deben conocer, ya que alertan acerca de si nuestros hijos están teniendo conversaciones o comportamientos poco apropiados o inadecuados dentro y fuera de la red. Según un estudio de EU Kids Online e INCIBE de 2019, realizado de manera presencial a un total de 850 padres y madres de menores entre 9 y 17 años, residentes en diferentes localidades geográficas de España, 3 de cada 10 menores habían recibido mensajes con este tipo de contenido sexual.
La práctica del sexting aumenta cada vez más entre la población, especialmente entre niños y niñas y adolescentes. GNOC significa desnúdate frente a la cámara. Hipo, quítate los pantalones. Sugar Pig, petición de una foto sugerente. Son algunos de los mensajes que pueden llegar a preocupar a las familias. Y también existen diferentes acrónimos que hablan explícitamente del sexo, como 53X o Q46, cuyo significado es nos vemos para tener sexo. La encuesta europea sobre alcohol y otras drogas, SPAD, publicada por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en 2019, es un esfuerzo de colaboración de equipos de investigación en más de 40 países europeos y el mayor proyecto de investigación internacional sobre el uso de sustancias psicoactivas en adolescentes en el mundo. Los datos son demoledores. El 9% de los adolescentes españoles fuma a diario y el 17% se suele emborrachar. El acrónimo 1174, nos vemos en la fiesta, es de lo menos alarmantes, pero hay algunos otros que pueden revelar que nuestros hijos están llevando a cabo acciones que pueden poner en riesgo su salud, como 420, marihuana, o CID, ácido de drogas. Los datos del estudio anual de Custodio, Centennial, el antes y el después de una generación marcada por el COVID-19, realizado en el año 2020, muestran que durante ese último año, a pesar de que los niños habían pasado menos tiempo en las aulas, el acoso creció nada menos que un 70%. Son muchos los acrónimos que se utilizan para esconder insultos, entre los que destacan TOT, JOE, BOS, SBW, SLUP, todos ellos con un mismo significado, zorra, y generalmente enfocada a las niñas. Al aumentar de forma notable el consumo digital, también lo puede hacer el desarrollo de conductas adictivas, el aislamiento y la vulnerabilidad de los menores, al exponerse en mayor grado a los riesgos online. 5 son las áreas en las que se clasifican las 21 competencias digitales del Marco de Competencia Digital Europea. Sin restar importancia a cualquiera de ellas, es fundamental resaltar el área de seguridad. Las redes sociales son unas herramientas realmente fantásticas para informarnos, divertirnos, comunicarnos. Pero mi pregunta es, ¿conocemos cómo funcionan en relación a aspectos de seguridad? ¿Sabemos el alcance de estas 4 competencias y somos realmente competentes en nuestro desempeño hacia ellas? ¿Estamos al corriente de cómo proteger nuestros dispositivos y el contenido digital que en él almacenamos? ¿Comprendemos el alcance de los riesgos y amenazas en los entornos digitales por los que nos movemos? ¿Conocemos las medidas de protección y de seguridad y tenemos debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad? Pensemos en todas estas preguntas. ¿Lo hacemos? ¿Somos competentes para entender que los servicios digitales utilizan una política de privacidad para informar cómo se usan los datos personales? ¿Protegemos nuestros datos personales y la privacidad en entornos digitales? ¿Comprendemos cómo utilizar y compartir información de identificación personal mientras uno se protege a sí mismo y a los demás de daños y perjuicios? ¿Cómo protegemos nuestra salud y nuestro bienestar? ¿Somos capaces de evitar los riesgos para la salud y las amenazas al bienestar físico y psicológico mientras se utilizan las tecnologías digitales? ¿Somos capaces de evitar posibles peligros en entornos digitales? Por ejemplo, el acoso cibernético, los ataques de odio. ¿Conocemos el impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso para la protección del medio ambiente? Un smartphone nuevo genera una media de 85 kilogramos de emisiones en su primer año de uso. Todas estas preguntas, respondidas con honestidad, conducen a respuestas donde la libertad de las personas queda en entredicho. Sin duda, esta afirmación sobre la libertad del ser humano es toda una declaración de intenciones. Antes era el teléfono el que estaba atado a un cable. Hoy no hay cable, pero los humanos estamos atados al teléfono de forma adictiva y contumaz. ¿Dónde queda en muchos instantes de nuestra cotidianidad ese libre albedrío de las personas? Es una reflexión, pero quiero pasar a otras competencias, como por ejemplo aquellas que tienen cierta trascendencia también en las relaciones humanas, como es la competencia lingüística, que es capital, ¿no? Es otro ámbito competencial
donde debemos reflexionar y preguntarnos qué ocurre con estas competencias. Probablemente no hay evidencia científica que confirme que los jóvenes escriben cada vez peor. Los que trabajamos en la universidad, que nos enfrentamos a correcciones de trabajos y actividades, sí poseemos razones que nos llevan a pensar que quienes hablan de un empeoramiento están en lo cierto. Exámenes con falta de ortografía o errores de sintaxis, correos electrónicos donde se escribe de manera descuidada, publicaciones en redes sociales donde las tildes y los signos de puntuación se ausentan, desde luego son evidencias constatables. El reportaje de Radio Televisión Española realizado en 2022, que abordaba la cuestión, consultó a una decena de profesionales. La conclusión es que los jóvenes escriben peor ahora que antes. Una de las profesoras entrevistadas, licenciada en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura en un instituto público andaluz, decía que ahora hay más faltas de ortografía, pero también más pobreza léxica y una forma de expresarse muy básica, propia de las redes sociales, donde si tienes un límite de caracteres o quieres escribir un pie de foto, no hace falta extenderse. Muchos no prestan atención a esto porque no lo ven importante, pero no son ellos los culpables. Es reflejo de la sociedad en la que se están moviendo. Esta profesora invitó a Radio Televisión Española a entrar mediante videollamada en una de sus clases de primero de bachillerato. Tras el barullo inicial, primera pregunta: ¿qué significa para vosotros escribir bien? Un chico responde, con la aprobación de los compañeros que tiene más cerca: escribir y que te entienda. Después se les pregunta: ¿consideráis que ahora los jóvenes escribís peor que antes o puede ser que los profesores estén equivocados cuando afirman eso? A lo que otro alumno responde: sí, yo creo que sí, porque hemos recortado vocabulario y todo eso, además, antes hablaba con más palabras. Cuando escribes por WhatsApp o por redes sociales, escribes mal porque te da igual y va rápido. Y entonces cuando llega la hora, cuando tienes que escribir bien, te sale solo escribir mal, decía con cierta resignación otro estudiante. Lo que expone ese alumno de bachillerato está relacionado con lo que reveló otro estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, donde el 90% de los jóvenes entre los 14 y los 30 años admiten cometer faltas de ortografía cuando utilizan dispositivos móviles. A otra profesora de lengua le preocupaban las dificultades para estructurar las ideas y para elaborar discursos coherentes y cohesionados. E incide en algo que mencionan absolutamente todos los docentes: el excesivo uso de muletillas como en plan, en verdad, que ni siquiera se emplean de forma correcta y que repiten varias veces dentro de una misma oración. Decía que sobre el en plan había que hacer un estudio, bromeaba la filóloga, ¿no?, que lleva 16 años impartiendo clases de lengua y que tiene bastante margen para comparar. Es rotundamente cierto que ha bajado el nivel y que los estudiantes tienen serios problemas para redactar textos formales. Lo vemos en los estudiantes universitarios. No es que nosotros seamos súper exigentes, es que les cuesta construir un texto. No quiere decir que estos estudiantes sean peor que nosotros. Es solamente que en el desarrollo de sus destrezas ya no prima la expresión escrita. Por no hablar de algo que es muy curioso y que invito a que lo hagan: observar cómo hacemos la pinza escritora con los 3 dedos. Aquí podemos contemplar 4 formas distintas. Afortunadamente, para estos casos, pues podemos ayudarnos de este elemento auxiliar que es el adaptador, que nos ayuda a colocar los dedos de forma conveniente, los dedos de la pinza que hacemos para escribir. Yo he llegado a contemplar en este ejercicio de observación de mis clases de didáctica de magisterio, pues chicos y chicas que llegan a tomar el útil de escritura hasta con 4 dedos. Y a mí eso realmente me parecía insólito. ¿Y cómo leemos? Buena pregunta. Un informe internacional, el informe PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, cuya última aplicación tuvo lugar entre abril y mayo de 2021, evaluó la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto de educación primaria en casi 500 centros del territorio nacional. Yo aquí tenía, curiosamente, que se publicará el 16 de mayo, aunque inicialmente la fecha de lanzamiento se fijó para el 13 de diciembre de 2022. Ayer, curiosamente, un compañero por WhatsApp me hacía referencia a estos resultados de PIRLS. Ya están en la red, se pueden consultar. La novedad es que este informe presenta un formato diferente a ediciones anteriores, dadas las restricciones que el estudio ha tenido a nivel internacional por la pandemia de la COVID-19. PIRLS establece los propósitos de lectura y los procesos de comprensión que una persona que lee realiza. Y aquí en esta tabla podemos contemplar esos porcentajes que se dedican
a cada uno de ellos. No obstante, sería interesante hacer una reflexión sobre los resultados que la edición anterior, la de 2016, donde nuestro país obtiene una puntuación media de 528, por debajo de la Unión Europea, 539, y la OCDE, 540. Vemos países como Finlandia y Singapur encabezan este ranking. También significativos los datos del informe PISA. Se preguntarán el por qué no están los datos de lectura de este informe último, el de 2018. La OCDE decidió aplazar la publicación de los resultados de lectura PISA 2018 para España, tanto nacionales como regionales, porque, aunque los datos cumplían con los requisitos técnicos de PISA 2018, sin embargo, comprobaron que algunos datos mostraban un comportamiento inverosímil en las respuestas de un buen número de estudiantes. Por consiguiente, en el momento de la publicación de este informe, la comparativa de los resultados de España en lectura no estaba garantizada y, por tanto, no se publicaron. Los resultados de matemáticas y ciencias parecen estar afectados en mucha menor medida por este comportamiento anómalo de respuesta y, desde luego, los análisis que se hagan pues, posteriormente podrán aclarar esto, ¿no? Para mí, el análisis es que los estudiantes estaban pensando en rellenar pues, una especie de quiniela de fútbol, donde cuando tienes dudas pones cualquier signo, ¿no? O cuando no tienes ni idea, miras el partido y pones cualquier signo, ¿no? Lo que aquí en España al menos llamamos rellenarlo al tuntún. Comparados con el estudiante medio de los países de la OCDE, los estudiantes españoles informaron sufrir acoso, bullying, de manera menos frecuente, estar más satisfechos con su vida, 74%, la media de la OCDE era el 67%, expresar más sentimientos positivos que negativos. El 96% de los estudiantes en España informó que algunas veces o siempre se sentían felices. El restante, el 4%, informó que siempre se sentían tristes. O sea que, en teoría, por estos resultados, España es un país feliz. También el dato sobre el sentido de pertenencia hacia su centro educativo es el más alto de todos los países participantes en PISA. Y aún así, de acuerdo con las respuestas de los estudiantes, el clima disciplinario en las clases estaba lejos de lo ideal, ¿no? Y la proporción de estudiantes que habían faltado al centro o a clases sueltas en las 2 semanas previas a esta realización de la prueba PISA, pues está claramente por encima de la media de la OCDE. Quiero poner un vídeo. Vamos a ver si lo podemos, no sé si vamos a poder verlo. Miguel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al Consejo. ¿Se escucha? Juan Carlos, lo escuchamos, más no lo vemos. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España. Posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato. Qué bien. Joder. Vaya condiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... No se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir. Bien. Muy bien, Miguel. Bienvenido a Transaxa S.A. Muchas gracias. ¿Te puedo tutear, verdad? Una pregunta, así en confianza. Con estas universidades tan caras a las que has ido, a tus padres no les falta la pasta, ¿no? No. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin en cambio, mi hermana sí que estudió en una pública. Que yo la dije, si habría estudiado en una de pago, como dijiste, te iría más mejor. No por nada, sino porque pienso de que contra más estudies... Espera un momento, estás de coña, ¿no, Miguel? ¿Lo cual? Que me vas a perdonar, pero es que hablas como el puto culo. Ah, eso. Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que va a conseguir. Bueno, pues, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos? ¿No? Las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables. Implican un proceso de desarrollo
mediante el cual los individuos adquieren mayores niveles de desempeño en este uso, ¿no? Es evidente que la educación brinda estrategias, procesos, habilidades, etcétera, que favorecen el desarrollo íntegro de la persona. Y afortunadamente podemos salvar circunstancias como las que ilustra este vídeo, ¿no? Donde un estudiante se expresa y habla como le han enseñado por culpa de deficiencias que a veces las reformas educativas en ocasiones pues provocan en los estudiantes consumidores de un sistema educativo. Vamos a ver si puedo pasar. En 2016, Indra, Fundación Universia y UTAD, que es un centro universitario de tecnología y arte digital, ponen en marcha el proyecto Cicerón, dirigido a personas con síndrome de Asperger, que es un trastorno neurobiológico del espectro autista, donde se presentan dificultades en habilidades sociales, de conducta o comunicación. A través de la Cátedra de Investigación en Tecnologías Accesibles, creado por estas 3 organizaciones mencionadas, se pretendía ayudar a personas a afrontar estas dificultades mediante técnicas de entrenamiento de realidad virtual. Estas técnicas inmersivas debieran aplicarse a personas en general para mejorar estas habilidades comunicativas de quienes están poco habituados o se sienten incómodos al hacer exposiciones en público o participar en debates. Hace poco recomendaba a una colega que comienza a desenvolverse en las lides de comunicar sus trabajos académicos después de una intervención en un simposio donde yo advertía ciertas muletillas o inseguridad, leyera un libro que yo leí hace años cuando comencé a asistir a congresos y me podía la vergüenza de hablar en público y los nervios me hacían sudar minutos antes, pues las manos y sudar en general, ¿no? Antes de dirigirme a la audiencia. El doctor Vallejo Nájera me dio las claves para convertir mis palabras en algo que dice él mismo, ¿no? Que vaticina en su subtítulo. La oratoria eficaz, cómo cautivar y convencer por medio de la palabra. La formación en oratoria es clave para el desarrollo actual y futuro de nuestros alumnos, en cualquier etapa educativa. He tenido la oportunidad de visitar un centro del Grupo Educare, el Colegio Valdefuentes, donde me explicaron su proyecto de oratoria Cicerón. A lo largo de los cursos, en sesiones de una a la semana, se les enseña a construir un discurso tratando todas las partes del mismo. Exordium, narratio, confirmatio, refutatio y peroratio. Del mismo modo, se les instruye la correcta pronunciación del discurso basándose en los principios clásicos, invetio, dispositio, locutio, memoria y actio. El proyecto contempla una parte práctica en la cual los alumnos redactan y pronuncian sus propios discursos ante un auditorio. También ejercitan las técnicas de debate, participando en debates universitarios y ligas con otros colegios, además de la participación de un concurso de oratoria intercolegial. No cabe duda que la aplicación de los principios clásicos de retórica a esta sociedad, en continuo cambio y evolución, ayuda a desarrollar una serie de habilidades y competencias claves para su futuro. Debemos aprender a hablar mejor, a razonar y fundamentar nuestros argumentos con estilo y con elegancia. ¿Qué ocurre con la competencia plurilingüe? Pues desde 2012 nuestro país certifica un bajo nivel de lenguas extranjeras. En el Estudio Europeo de Competencia Lingüística de 2012, de 14 países, España se sitúa en el puesto número 10, en el primer idioma extranjero. España no obtiene los resultados esperados en inglés y los peores resultados se obtienen en comprensión oral. El 28% alcanza al menos un nivel B1, avanzado usuario independiente. La Comisión Europea se fijó plantear en los objetivos de 2020 en educación y formación un nuevo indicador, que los Estados miembros dispongan de al menos un 50% de alumnado en el nivel B1 o superior en el primer idioma extranjero. El dato de 2021 es desalentador porque nuestro país sigue a la cola de Europa con una tendencia a la baja desde el año 2014. PISA, a partir de 2025, va a incluir la opción de una prueba de lengua extranjera. Esperemos que se nos dice entonces, pero con estos resultados ciertamente no es para tirar cohetes.
En noviembre de 2022, España se sitúa entre los 10 países europeos con peor nivel de inglés y continúa estancado en la posición 33 de 11 países del ranking EFEPI 2022. En concreto, España, con un nivel de actitud medio, se sitúa en la posición 25 en Europa, en un total de 35 países, según el informe publicado por Education First, que se basa en los datos de las pruebas de más de 2 millones de personas en todo el mundo que realizaron la prueba EF Standard English Test o una prueba de inglés en 2021. El director general de EFE España, Xavier Martí, señala que el nivel de inglés de los españoles se mantiene en unos niveles moderados y lleva muchos años sin evidenciar grandes mejorías. Estos datos constatan que nuestro modelo educativo presenta deficiencias en el aprendizaje de idiomas. La competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería, otra de las asignaturas pendientes del sistema educativo español. Desde hace años, informes internacionales como PISA nos brindan datos poco esperanzadores, situando a España por debajo de la media de los países de la OCDE, tanto en la prueba de ciencias como en mates. Andreas Schleicher, director del informe PISA, en febrero de 2014 manifestaba que los estudiantes de España reproducen bien lo que se les enseña, pero les cuesta extrapolarlo, utilizarlo con creatividad. Los estudiantes españoles están por debajo de la OCDE en las pruebas de ciencias y de matemáticas según los datos actualizados de finales de 2021. Y por eso, en ocasiones, puede sorprendernos ciertas resoluciones como esta, ¿no? Que alguien indique con una flecha dónde se ubica la incógnita X, en vez de aplicar el teorema de Pitágoras para hallarla, o resolver una ecuación mediante un ingenioso sistema de despeje donde entra en juego el idioma inglés. Aquí sí que lo sabemos aplicar. Hay otro testimonio de Andreas Schleicher en una entrevista concedida al País en octubre de 2018, donde a la pregunta si las pruebas PISA matan la creatividad en el aula, él responde: es curioso, porque PISA criticaría a España por centrarse en la reproducción del conocimiento. Los españoles son los mejores en recordar hechos, cifras, pero flojean en el pensamiento creativo. TIMSS, otro informe internacional relevante en mates y ciencias, no es más alentador. Los resultados de 2019, que son los últimos publicados, ofrecen unas puntuaciones por debajo también de la Unión Europea y de la OCDE, en todos los contenidos evaluados. Sí es cierto que los parámetros se encuentran a un nivel intermedio bajo-alto, ¿no? En matemáticas, y en ciencias en un nivel intermedio alto-bajo. En el nivel avanzado en matemáticas hallamos 4 de cada 100 estudiantes y 3 de cada 100 en ciencias. Realmente un número muy escasito. ¿Qué decir de la competencia personal, social y de aprender a aprender? Esta competencia es la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, la adaptación al cambio, aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud física y mental, ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. ¿Qué hablar de la competencia ciudadana? La preocupación por un tema tan puntual como es el de la educación para la ciudadanía, yo pienso que no debe dejarnos indiferentes, sobre todo en el ámbito educativo, porque hay que instruir a las futuras generaciones, porque eso se va a traducir sin género de duda en un mundo diferente al que vivimos, repleto de esos valores positivos que hagan de nuestros espacios de convivencia, tanto local, regional, nacional e internacional, contexto donde tenemos que fomentar esos valores que fundamentan la democracia y la vida social. Porque la democracia, que es una doctrina favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, si alcanza en plenitud el desarrollo de los programas electorales de los gobernantes, asegura ese bienestar de la sociedad, ¿no? De lo contrario, pues se convierte en demagogia, que es la degeneración de la democracia. Ser político es un servicio público donde se adquiere una gran responsabilidad cívica y social. No obstante, la mayoría de la clase política se empeña en demostrarnos que no es así,
viviendo de espaldas a muchos problemas sociales que dicen dar solución cuando no gobiernan y que cuando llegan al poder ignoran de forma contumaz. La frase de Benjamin Franklin sobre los 3 tipos de personas que él cataloga es aplicable a esta clase política. Algunos son inamovibles y hacen carrera hasta su jubilación o más. Otros son movibles y les da lo mismo cambiar de puesto o cargo para seguir ahí. Y otros son los que se mueven, que son los menos y que a veces entienden el movimiento por aquello que realmente tienen que hacer por los demás. Este señor, Jesús María Posada Moreno, que fue el presidente del Congreso de los Diputados en la sesión de apertura de la 10ª legislatura, en 2011, pronunciaba un discurso donde decía que los políticos tenían que ser capaces de superar el distanciamiento que los ciudadanos tienen con respecto a las instituciones políticas. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país para que más de una década después la sensación de hartazgo de la ciudadanía les aleje de las instituciones? Las palabras de Einstein sobre su ideal político democrático se basan en el respeto a todos y que no haya deidades. Y mi pregunta es, ¿los políticos se creen dioses? La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. ¿Cómo se adquiere una competencia emprendedora? Pues para llevar a cabo una iniciativa emprendedora se han de crear ideas y soluciones originales, planificar tareas, cooperar con otros equipos, valorar el proceso realizado y el resultado obtenido, considerando siempre la experiencia como una oportunidad para aprender. Hay una serie de habilidades que se precisan para convertirse en una persona emprendedora y son las que tenemos ahí, ¿no? Capacidad de planificación, que es un proceso mental que nos permite seleccionar acciones necesarias para alcanzar una meta, decidiendo el orden apropiado, etcétera. La autoexigencia, que es una capacidad para motivarnos a nosotros mismos. La persistencia, ejercicio consistente de un esfuerzo incentivado por un objetivo mayor. La persuasión, las habilidades de persuasión son una amplia combinación de competencias interpersonales que permiten aprovechar las fortalezas colectivas de otras personas para alcanzar nuestros propios objetivos. Y en ese sentido, quizá la más importante sea la confianza, en el sentido de sentirse positivo y seguro de sí mismo. La resiliencia, que es esa capacidad de adaptarse a situaciones difíciles provocadas por estrés o adversidad. La independencia, capacidad que se tiene para actuar, pensar y vivir de manera autónoma y libre. La adaptación a los cambios, para responder con flexibilidad a esos cambios que ocurren en nuestro entorno y adaptarnos con facilidad a otras realidades. Las dotes de comunicación oratoria, que hablábamos antes. La capacidad de negociar y persuadir a una contraparte para que comprenda y acepte su posición de manera convincente. Sólidos valores éticos, solidaridad, integridad, justicia, equidad, empatía, humildad, fidelidad, sinceridad, perseverancia, son todas cualidades que facilitan la convivencia y que nos hace alcanzar un mundo mejor y más próspero. La competencia en conciencia y expresión cultural supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Hay evidencias investigadas, por supuesto, donde la clave está en la inteligencia cultural, que es la capacidad de interactuar de manera eficaz con personas de culturas distintas a la nuestra. Es decir, con rasgos distintos en lo referente a edad, género, etnia, profesión, religión, estatus socioeconómico, orientación sexual. Es posible que hayan visto esta película de Inside Out, que nos introduce en la mente de una niña, Riley, y nos muestra las 5 emociones básicas, personificadas, ¿no? Que son alegría, tristeza, asco, miedo e ira. En una de las escenas, la protagonista mostraba su repulsión por tener que comer brócoli. La escena funcionaba a la perfección. Casi cualquier niño en España podía sentirse identificado con esa aversión a esta abertura. Por cierto, pruébenlo con bechamel y bacon y descubrirán lo delicioso que está ese brócoli. ¿Pero es este el sentimiento universal? Pues no, no es universal. Por ejemplo, en Japón, niños y niñas
y brócoli no están enfrentados y no entenderían esta reacción tan negativa en esta película. Y por eso los responsables de la película decidieron cambiar hábilmente el alimento que aparece en el plato cuando la película se proyectó en estas regiones. La versión alternativa es un pimiento verde troceado, lo que genera desagrado en esa niña protagonista identificada con personas asiáticas. El condicionante cultural es tan poderoso que influye en cómo percibimos un detalle tan aparentemente irrelevante como el plato de una verdura en una película, hasta el punto de hacer relevante que una audiencia determinada conecte o no con estos mensajes, ¿no? Que se sientan interpeladas o, por el contrario, excluidas. Ya hemos hablado de las 8 competencias clave. Es interesante abordar en estos momentos 2 aspectos muy ligados al éxito de la implementación de estas competencias, que son la formación del profesorado y lo que yo voy a llamar la evaluación transformativa. Cuando se habla sobre calidad del profesorado, surgen numerosas preguntas sobre qué significa calidad, qué características deben tener un buen docente, cómo se miden o reconocen estas características o cómo influye la formación recibida. Ya nos cuestionamos si el profesorado está formado de manera conveniente, si se ha diseñado la formación del profesorado considerando estas evidencias y, desde luego, este modelo yo lo quiero anclar en 4 procesos, ¿no?, desarrollados en estrategias a nuestro entender, que son construir conocimiento nuevo, motivar a los docentes, desarrollar técnicas para la docencia y llevar las técnicas al aula. El desarrollo profesional supone flexibilidad, apertura a los cambios y transformaciones sociales y profesionales para afrontar los retos que esos cambios llevan consigo. No cabe duda que en el camino nos hallamos en ocasiones con una serie de factores inhibidores que se convierten en resistencias al cambio. A veces, por ejemplo, poca claridad respecto a lo que se busca, con indeterminación que lleva a la confusión y a una mala praxis. Escasez de conocimientos porque no se acompaña de un proceso de formación al profesorado acorde con las nuevas exigencias que la transformación demanda. Y luego, sin duda, una de las peores creencias que se adoptan a modo de escudo o armadura que nos protege ante los cambios, ¿no?, que estos no van a causar diferencias con respecto a lo que veníamos haciendo. El rol del docente, para mí, creo que es fundamental, ¿no? Pues ha de ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de las actividades de los estudiantes. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo, su carácter integral. Ese dinamismo que refleja que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos adquieren mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para lograr este proceso de cambio es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta este principio de especialización del profesorado. El tema de la evaluación es otra cuestión interesante desde el ámbito de la educación por competencias. Durante siglos nos hemos centrado en una rendición de cuentas de lo aprendido basada en que todos debemos hacer lo mismo sin tener en consideración la diversidad del ser humano. Y así, el mismo examen para todos con independencia de capacidades, las habilidades o los estilos cognitivos, etcétera, que cada uno posee. Las palabras de Albert Einstein son reveladoras, ¿no? Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda la vida pensando que es un inútil. Es más, es que no va a vivir, porque en cuanto salga de su líquido alimento, va a morir. ¿Realmente tenemos perspectiva sobre lo que evaluamos? Cano García, en su libro Evaluación por competencias en educación superior, indica que parece probado que el reto de la evaluación en el marco de los diseños por competencias no estriba en recoger mucha información, que suele llevar a procedimientos poco viables, ni en ofrecer mucha información al estudiante, pues diversos estudios han mostrado que puede resultar contraproducente para el rendimiento. Lo que hay que hacer es actuar y situar la responsabilidad de la evaluación en el estudiante. Decía Baltasar Gracián que lo placentero, obrarlo por sí y lo comprometido por terceros, ¿no?
Pues entonces, fíjate bien, nosotros docentes vamos a focalizar ese proceso de evaluación en nuestros estudiantes. Hagámosles más responsables. La evaluación es tarea que supone una enorme responsabilidad y requiere de adecuada planificación y cierta perspectiva sobre aquello que se evalúa. ¿Realmente tenemos perspectiva sobre lo que evaluamos? Aprendizaje, aprehensión de contenidos, adquisición de competencias, nuestra propia docencia. ¿Qué evaluamos? Sobre el docente que evalúa se requiere un modelo que responda a 3 ejes de la evaluación por competencias. En primer lugar, un conocimiento de teoría de la educación que permita considerar las ideas de los estudiantes, su nivel cognitivo, su motivación a la hora de diseñar esa programación docente. En segundo lugar, conocimiento teórico disciplinar para integrar la lógica científica de la asignatura con la lógica psicológica de los estudiantes. Y por último, un conocimiento práctico complejo que facilite dirigir y organizar el aprendizaje de los estudiantes para incrementar la interacción entre ellos mismos. Debemos concebir la evaluación como un proceso mucho más amplio que el de calificación. No puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información, como nos recordaba el director de PISA, sino que debe de focalizarse en habilidades cognitivas de orden superior y que no puede limitarse a pruebas de lápiz y papel. Requieren instrumentos complejos y variados. Bolívar Buitía ya advertía en su libro Ciudadanía y competencias básicas, de 2008, que la mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea compleja para ver cómo consigue comprenderla y conseguir resolverla movilizando conocimientos. Los principios de una evaluación que proponemos, basados en el Assessment Reform Group, grupo de investigación surgido desde la Educational Research Association y cuya página de internet es la que aparece en esta diapositiva, estos principios son 10. El primero se refiere a un diseño de la evaluación en relación a los resultados de aprendizaje buscados y estos ligados a las competencias. Como implicación, se sugiere disponer de mapas de competencias que a partir de las competencias del perfil del egresado establezcan esos niveles competenciales y sugieran también los resultados de aprendizaje de las diversas asignaturas vinculadas a dichos niveles. El segundo principio expresa ser coherente con la metodología, de tal forma que hay que alinear objetivos, actividades de aprendizaje y resultados. El tercero de los principios menciona la vinculación al nivel de contenidos trabajados. Esta implicación sugiere experiencias de aprendizaje para la opción auténtica en las que haya que emplear contenidos de nivel trabajado o incluso ligeramente superior. Un cuarto principio nos sitúa ante una evaluación planificada con etapas de recogida de información y formas de retorno, ¿no? La implicación en el diseño del sistema de evaluación y el de calificación desde el inicio, estableciéndolo cómo y cuándo recoger los datos y qué hacer con ellos. El quinto principio alude a las características de ser continuada, ¿no? Para ello se sugiere proponer una evaluación multietapas y con diversidad de instrumentos, respondiendo a las preguntas: ¿cómo evalúas tu materia? ¿Con qué evalúas tu materia? Estas respuestas deben ser clave de una buena evaluación competencial. El sexto de los principios de una buena evaluación menciona que ésta posee criterios relevantes y transparentes. Para ello es necesario informar de los criterios de realización de las evidencias de aprendizaje con el nivel justo de explicitación para orientar sin eliminar la creatividad o la autonomía. Yo siempre pongo un ejemplo acerca de los criterios claros, ¿no? Es un ejemplo irónico donde llega el profesor de religión a clase y les explica que Jesucristo fue capaz de convertir el agua en vino, pero llega el profesor de química y dice que eso es imposible. Bueno, es una exageración de cómo a veces los criterios pueden ser tan dispares y los aplicamos de una manera que no es relevante y transparente, ¿no? El séptimo principio tiene como premisa que la evaluación sea viable y sostenida, ¿no? Generando un sistema de recogida y análisis de los datos con ayuda de las tecnologías. El octavo principio nos habla que la evaluación se ha de centrar en un proceso de aprendizaje y no de la valía personal. Hay que valorar el proceso de aprendizaje. Una persona en diversos momentos del tiempo puede obtener resultados diferentes. En este punto quiero traer una reflexión de un educador, don Bosco, fundador de la Congregación Salesiana, que es a donde pertenece mi universidad,
que reflexiona en torno a la valía de los estudiantes y a la percepción que en ocasiones generamos los docentes. Él decía que muchos maestros creen haber hecho una proeza cuando han logrado sembrar en sus alumnos el complejo de incapacidad y de la inutilidad en sus esfuerzos. Decía don Bosco, que era un gran suscitador de energías, que jamás actuó así, que este tipo de acciones puede conducir a vanidad, a orgullo, a soberbia. Y como a él no se le ocultaba este peligro, es más, temiendo que apareciese la soberbia a los jóvenes estudiantes, en su reglamento para los jóvenes de sus colegios, tiene palabras fortísimas contra ese vicio. Él decía que un estudiante soberbio es un estúpido ignorante. Es verdad que aquí muchas veces entra ese dilema entre profesores fáciles, profesores difíciles, asignaturas fáciles, asignaturas difíciles. Ese dilema no es bueno. Un profesor difícil, a mi modo de ver, no es bueno para la institución, no es bueno para sus estudiantes y tampoco es bueno para sí mismo. El 9º principio indica que ha de ser participada por los estudiantes, la evaluación. Se han de proponer experiencias de autoevaluación y de evaluación entre iguales, la denominada coevaluación, ¿no? Para convencernos acerca del aprendizaje en el sentido de que la capacidad de evaluar el propio trabajo o el de los compañeros supone en esos esfuerzos de trabajo colaborativo. El último de los principios supone que esta evaluación ha de ser acompañada de feedback. Un feedback dialógico entre estudiantes tiene un papel activo, tanto valorando los resultados alcanzados como los procesos seguidos, con el fin de optimizar estrategias y refinarlas en futuras acciones. Para ello se hace necesario la confianza, el diálogo y un consolidado hábito de autoevaluación. Es necesario diseñar los mecanismos por parte del profesorado y de los estudiantes que se van a emplear para que cada estudiante sepa cómo progresa en la adquisición de aprendizajes competenciales y pueda implementar esas estrategias de mejora. La retroalimentación derivada de las tareas de autoevaluación puede ayudar a los estudiantes a fijarse en metas, asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y lograr ser aprendices más independientes. Yo creo que cuando el estudiante sabe percibir la tarea y el contexto de aprendizaje, ese enfoque de estudio que va a realizar sobre la evaluación va a ser mucho más eficaz, mucho más óptimo. En definitiva, debemos cambiar el paradigma de una evaluación formativa a una evaluación transformativa. Hay una metáfora que nos explica esta permuta, ¿no? Lewis Carroll, en su Alicia en el País de las Maravillas, nos lo explicita de forma convincente. Alicia le pregunta al gato Chesipús bastante tímidamente: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato le plantea un dilema. Eso depende en gran parte de dónde quieras ir. No me importa mucho dónde, le respondió Alicia. Pues el gato le contestó: entonces tampoco me importa mucho el camino que elijas. Esa es la clave, la pregunta que nos hemos hecho al hablar de evaluación. ¿Tenemos perspectiva sobre lo que evaluamos? Una de las primeras reflexiones a las que se llegó a partir de este trabajo se relaciona con la necesidad de educar desde las emociones y que sean los propios estudiantes quienes atribuyan significado a los materiales, a los conceptos, a las ideas. De capital importancia considero que es la formación de futuros docentes y de significado de calado hondo en la educación y en la sociedad en los momentos actuales, hablar de emociones. Una educación socioemocional que se adapte a esos valores y a la cultura de cada grupo social. Hay que definir un marco curricular de educación emocional que sirva de base para la enseñanza en cualquier cultura o contexto social. Para ello, el diseño curricular de la educación socioemocional tiene que pivotar en esos dos ejes: evitar el enfoque único y evitar la importancia o transposición de planes de estudio de otros lugares. Cada cultura tiene unos valores, unas convenciones, unas creencias, unas normas que están detrás de los comportamientos, las interacciones y los compromisos que las personas adoptamos en la vida en sociedad. Pero lo que está meridianamente claro es que comportamientos como los que hemos vivido en España hace unos días, en el fútbol, no son de recibo. Ilustro ahí con una fotografía de un partido de fútbol, que aquí ha sido noticia y ha eclipsado otras situaciones.
por unos insultos racistas a un jugador como Vinicius, ¿no? Qué importante es saber modular las emociones. Este es un ejemplo de las escasas o nulas habilidades sociales de un estudiante que le dice a su profesor que está harto. Yo soy el profesor. Yo recibo a este estudiante, me dirijo a él por correo, porque estábamos creando un debate a través de correos electrónicos, donde él me cuestionaba todo lo que yo le pedía acerca de entregas, actividades, fechas, plazos, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, limítate a cumplir con el trabajo que se te pide y deja de cuestionar aspectos que no conducen sino al hartazgo. Y él me responde con algo que, bueno, lo primero no sabía que había que escanearlas, hacerlas a mano. Para la próxima vez lo sé. Lleva ya 2 años conmigo, o sea que lo sabe desde el minuto 1. Lo segundo, con un día más creo que te podría hacer el resto de actividades. Los miércoles tengo algo más de tiempo. Un día más después de meses. Y por último, entiendo tanto tu hartazgo como te transmito el mío. A mí jamás se me hubiera ocurrido contestarle a un profesor que estoy harto de él o de su trabajo. Mi respuesta fue educada, yo me cabreé mucho y le respondí, buenas tardes, pues como nosotros estamos hartos, ya cualquier aclaración la hacemos presencialmente en las horas de tutorías que están estipuladas para la asignatura y que encontrarás en tu campus. Este es un ejemplo de las escasas o nulas habilidades sociales de un estudiante. ¿Es necesario escribirlo y plasmarlo para que ese profesor al final te ayude menos o nada en caso de necesitar que te echen una mano? Yo leyendo este correo me doy cuenta de cómo son a veces nuestros estudiantes, ¿no? Lo que voy a leer ahora son datos de un informe para la implementación de metodologías activas de aulas universitarias en nuestro CER Don Bosco, realizado por una empresa consultora, un estudio que se realizó en 2017, antes del COVID. Describía a los estudiantes de nuestra universidad. Hablaban de ellos acerca de un concepto de utilitarismo e inmediatez. Quieren acabar cuanto antes la carrera. Poca capacidad de asombro, buscan la receta, no van más allá. Son producto de su tiempo. No se paran a pensar, necesitan aprender a pensar. Son apáticos, pero son vitales. Poca cultura, son dogmáticos. Transformar la educación a través de las competencias. ¿Y qué requiere un escenario competencial? Demanda estrategias de aprendizaje participativas que implican un trabajo creativo y colaborativo, formas de organizar las tareas en el aula que ayudan a despertar la atención, aprender el reto de que el alumno tiene que construir su propio aprendizaje para conectar con la emoción, para generar un conocimiento más rico y duradero. Yo creo que a todos nos gustaría tener estudiantes que fueran críticos, apasionados, competentes, comprometidos, con ganas de aprender, curiosos, autónomos, creativos, felices. Yo creo que esto falta en nuestras aulas, falta en la educación. Louise Hay, escritora estadounidense que fuera precursora de los libros de autoayuda, decía que todos somos maestros y alumnos y que deberíamos preguntarnos qué viene a aprender aquí y qué viene a enseñar. Nada más. Muchas gracias por su atención y recordad este eslogan, que hagamos bien las cosas para que las cosas salgan bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por enmarcar el contexto competencial en el cual está inmersa nuestra educación. El reto formativo es amplio, tal como lo has expresado. Me gustaría generar un espacio de preguntas que nuestros asistentes realmente quieran hacer. Para esto podemos disponer de 5 minutos, si alguien puede levantar la mano. Bien, vamos a iniciar entonces con Agustín de la RAM. Profesor Agustín, adelante. Vale, pido disculpas porque soy un poco cansino, ¿eh? Manchego y cansino, lo siento, pero bueno. Has aludido a PISA. También se ha hablado de PISA en otra ponencia. Mi punto de vista, que puedo estar equivocado, es que PISA forma parte del mismo sistema
de educación basada en competencias. O sea, hace falta su presencia para centrar el rendimiento en esos resultados, en esa evaluación y atrapar a los sistemas y a los sistemas educativos particularmente en esto. Pero hay un pequeño detalle coherente con lo que comentaba antes en la anterior mesa, que me gustaría que se subrayara. Y si somos pedagogos, tenemos que hacerlo. Y es que PISA no mide la educación. PISA nunca ha medido la educación, jamás. De hecho, ha sido competencia por competencia, indicador instructivo por indicador instructivo, y hasta ahí llega PISA. Pero es que la educación no es eso. Eso es educación, pero la educación no es eso. Entonces, si trabajamos desde las competencias hacia PISA y de PISA a las competencias y no vamos más allá e identificamos eso con la educación, nosotros mismos, insisto, estamos traicionando lo que es la educación. Y eso me parece muy grave. O sea, hemos entrado en la maquinaria y nos hemos alienado con el mismo sistema. Y no es así. No ha sido así jamás. Y me parece que es un dato relevante el poderlo subrayar. A partir de ahí, vamos con el discurso. Pero me parece una vacuna fundamental. Bueno, efectivamente, suscribo las palabras de Agustín y sí, por eso siempre me gusta complementar con informes como el PIRLS o el TIMSS, que son más específicos en herramientas instrumentales básicas como lectura o matemáticas. Y luego también PISA tiene un condicionante, está comparando medidas en contextos socioculturales y económicos muy distintos. Cuando se comparan resultados a un nivel europeo, ¿vale? Yo puedo compararme Portugal, Francia con países escandinavos, hay una diferencia abismal entre los sistemas educativos. Yo creo que la pedagogía comparativa, la educación comparativa nos establecería ciertas limitaciones para PISA, que yo siempre contextualizo en esos indicadores sociales, culturales, económicos, ¿no? Y los sistemas educativos, evidentemente, no son los mismos. Entonces, sí, yo también tengo mis peros para PISA y evidentemente, luego las políticas educativas reflejan, aquí ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación en el último PISA salió enfadado porque habíamos tenido malos resultados. Bueno, pues algo ha pasado entonces en la Comunidad de Madrid para que eso haya ocurrido con resultados anteriores de otras ediciones. Bueno, hemos hablado de los políticos, yo creo que a veces también la instrumentalización que se hace de este tipo de informes por parte de la clase política no ayuda a entender resultados. Bueno, es una opinión, ¿eh? Muchas gracias, profesor. María Dolores García, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Bienvenida. Muy buenos días desde México. Me uno a este malestar que tenemos sobre el concepto de educación que tiene PISA. Por eso me gustó esta parte final de tu conferencia, de tu participación, Juan Carlos, porque educación, desde mi punto de vista, es despertar la curiosidad. Pero si el docente no ha logrado construir la historia del concepto, descubrir cómo ha sido acuñado, qué significado se le ha asignado, se va uno con la finta de que educación es competencias, cuando no es cierto, son dos cosas distintas, aunque en determinado momento pueden relacionarse, pero son cosas distintas. Por eso me gustó mucho, perdón por llegar tarde, pero creo que llegué a la parte medular. Hay que buscar las diferentes nociones que tiene el concepto de educación y habilitar ese
ese sentido que es originario, despertar la curiosidad, despertar la pregunta, permitir que los estudiantes, y ¿por qué no hasta los adultos, los docentes, los profesionales, nos sorprendamos ante lo que vemos? Entonces, creo, desde mi punto de vista, que lo que está en el centro medular es qué entendemos por educación. Y entonces ya podemos hacer una serie de críticas, de observaciones, de críticas, de posiciones a favor o en contra sobre estos enfoques que nos ha llegado por los organismos internacionales, como es las competencias. En México, de verdad, el sistema educativo, creo que me estoy alargando mucho. Te felicito, Juan Carlos, e insisto, el tema medular es, para poder debatir lo que está ocurriendo en la sociedad, es qué estamos entendiendo por educación y evitar esos sentidos reducidos y restringidos que en lugar de ayudarnos a recuperar el sentido humano, nos encajonan a un nivel instrumental. No somos cajas, no somos computadoras, ¿no? Felicidades por la intervención que escuché. Gracias, Sebastián, por darme la palabra. Gracias a ti, María Dolores. Bueno, si hay alguna intervención más, pueden alzar la mano. Bien. Susana, adelante. Muchas gracias. Gracias. Solo una breve intervención. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu gran presentación. Me quedo con la evaluación transformativa como parte del proceso de aprendizaje tanto de alumnos como de docentes, que creo que somos los que más tenemos que aprender, y por tu planteamiento. Ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Bueno, profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Ha suscitado discusión, aclaración, acotaciones. Como lo decía antes, es un reto formativo, también mucho aún por trabajar en la educación. Y agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes por la participación. Queremos invitarlos el día de mañana desde las 9 de la mañana a que continuemos con la programación de nuestro primer Congreso Internacional de Educación, Conciencia y Competencias. Muchísimas gracias por vuestra oportunidad. Gracias.